Joaquín Sabina lo dijo mejor: al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver. Cuando intentamos regresar a un tiempo, a un lugar, al pasado donde nos sentimos plenos, rara vez encontramos lo que esperamos. A veces descubrimos que idealizamos algo que ni siquiera nos hacía tan felices como lo recordamos. Otras, que lo que en su momento nos llenó ya no podría serlo, porque incluso si todo siguiera igual, nosotros ya no somos los mismos. Heráclito lo explicó mejor: nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo ni la persona es la misma. Quizás en lugar de buscar nuestra felicidad en el pasado, haríamos mejor en construirla con lo que tenemos en el presente. 1307 capítulo 9. Salve al único N/A. Casi me jubilo y el sitio se cae, pero todavía estoy aquí y sigo escribiendo, por ahora. Bueno, pues, tenemos un anuncio importante a continuación. La versión para adultos / explícita de Foxfire ya está oficialmente en A03 para quien quiera leerla. Por ejemplo, el último capítulo de Foxfire por allí es un desastre. Agradecería mucho cualquier comentario que quieran hacer. Dance of the Dread, la versión explícita, aún no se ha leído del todo por allí, pero ya lo haré. Publicar en más de un sitio es agotador. Llevo 15 años haciendo esto y empiezo a sentir cierto desgaste. En otras noticias, la depresión está empezando a golpear con fuerza estos días. Como un mazo contra el hormigón. A veces me pregunto por qué hago algo. Ya no puedo decir que entiendo qué me pasa en la cabeza. Ni siquiera sé por qué me siento así. Un momento estoy bien, luego mi ánimo se desploma durante unas horas, luego vuelvo a estar así por un rato, y el ciclo se repite. Una y otra vez, dando vueltas, para siempre. Es bastante molesto. A veces, como si me hubiera convertido en prisionera de mi propia mente. Claro, ¿qué más da un problema mental más en la pila? No es que no tenga suficiente, con lo viejo que estoy. A veces siento que cada día es una batalla. Mientras tanto, mi médico insiste en que estoy bien. Da un paseo saludable, dice. Ve a pescar. Estarás bien. Suspiro cierto. Claro. No me siento bien, doctor. Como siempre, no me pertenecen citas, referencias, citas, temas ni memes. Son simplemente homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un anciano que escribe por diversión. No gano dinero con esto, ni un centavo. El tiempo y la retroalimentación determinarán si esto debe seguir siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, todo depende de ti, el lector. Cuéntamelo. ¿Recuerdas el cameo de Tarkus y Abel unos capítulos atrás? Por fin podremos verlos nuevamente. Y un pequeño salto temporal por delante. Llevaré esto como una insignia de honor. Úsalo en silencio o te honraré nuevamente. Una escena futura. Salve al único se habían trazado las líneas de batalla. Naruto los veía en cada rostro que se cruzaba mientras recorría los pasillos hacia el trono de hierro, flanqueado por sus guardias. Los oía en cada susurro. Los saboreaba en la tensión del aire. A decir verdad, ya no le importaban el simple rencor y los chismes sin escrúpulos de la Fortaleza Roja. Había tomado su decisión y viviría con ella. Los nobles solo se avergonzaban actuando así. Era inevitable, supuso, quizás incluso ingenuo por su parte creer lo contrario, pero mantenía la esperanza de que todo estaría bien una vez que se supiera de él y de Alicent. En su estupidez, creyó que la Casa del Dragón se haría más fuerte una vez que anunciara su compromiso y que el reino se mantendría unido. En cambio, había comenzado a fracturarse con demasiada facilidad. Todo esto en poco más de un año. Qué rápido cambiaban las cosas. Qué rápido los nobles se atacaban entre sí. Viserys no hacía mucho por ayudar. Parecía conformarse con dar un paso atrás y dejar que hablara en su lugar últimamente. Hoy era otro día similar, obligándolo a mediar en las disputas del reino y a atender otros asuntos que escapaban a su conocimiento. Sospechaba que su tío le habría entregado la corona directamente si hubiera podido salirse con la suya. Solo la tradición y el deber se lo impidieron, lo cual era una gran ventaja, en lo que a Naruto respectaba. Aún no estaba preparado para gobernar. Ya tenía bastante con lo que lidiar. Parásitos, todos ellos. Incluso ahora, algunos sonreían con picardía por él, mientras otros lo miraban con enojo. Mientras tanto, sus palabras lo atormentaban con un balido animal interminable. Ahí va de nuevo. El hijo de Daemon. Se está volviendo demasiado grande para sus pantalones, si me preguntas. Ni siquiera está casado y obliga a la hija de Hitora a abrirse de piernas para él. Es una puta común y corriente. ¿No le da vergüenza? SHH. Te va a dar de comer a su dragón.
Memorizó sus caras, les sonrió y archivó sus nombres para vengarse. Tarkus suspiró con voz ronca tras su yelmo. Dímelo y acabaremos con esta manada de parásitos. Abel gruñó su acuerdo, ansioso por darle un golpe a su garrote de dientes de dragón. Tenía aún menos paciencia para esas cosas. Será un placer, su gracia. Su gracia. Ja. Ni siquiera era rey todavía, y todos actuaban como si fuera inevitable. Muchos se habían inclinado y jurado homenaje el día que Viserys lo nombró heredero, pero ahora lo miraban con desprecio no solo porque se había acostado con Alicent antes del matrimonio, no, sino porque el pueblo lo amaba. La gente común no dejaba de elogiarlo últimamente. Sus excursiones oceánicas semanales con Valerion habían hecho que Flea Bottom comiera mejor este último año que en décadas. La ciudad se deleitaba con una abundancia de ballenas y peces últimamente. Amado por la gente común, odiado por las casas. ¡Qué ironía! A veces se preguntaba si no sería más fácil quemar a los nobles y acabar con ello. Simplemente, quemarlos a todos. Infundirles miedo al fuego, ¿sabes? Al menos la gente del reino contribuía a su manera. Cultivaban los campos, regentaban las posadas, vendían sus mercancías. ¿De qué servían los nobles? Aferrándose a una especie de importancia gracias al abuelo de su padre o algo por el estilo. Le daba asco. Tampoco hacían ya algo bueno por el reino, puso una mano sobre la empuñadura de su espada. Más de unos pocos hijos e hijas nobles se estremecieron de inmediato. Tentador, pero no, dijo por ellos, tanto como por sí mismo. Pueden vivir, por ahora. Naruto pasó junto a ellos, subiendo los escalones del trono. Tarkus y Abel se apartaron en el segundo escalón, listos para defenderlo si era necesario. No habría necesidad, lo sabía. Era perfectamente capaz de defenderse. El trono de hierro le hacía señas. No quería sentarse en esa maldita silla y jugar a la corte. No, quería volar a los peldaños de piedra y ayudar a Daemon, padre. A quemar al alimentacangrejos. Sabía que no podía, porque eso dejaría a Alicent y a Rhaenyra solos. Se harían pedazos el uno al otro. Rhaenyra se fue volviendo cada vez más fría a medida que pasaban los meses, pero a medida que su amistad con ella se enfriaba, su relación con Alicent solo se volvió más calentada. Alicent al menos conservaba la esperanza, incluso la desesperación, de hablar con ella, pero Rhaenyra simplemente no la dejaba acercarse. Pensándolo bien, no dejaba que nadie se acercara. Nadie más que su nuevo caballero, Ser Criston Cole. Lo que hiciera con él, si es que hacía algo, era asunto suyo, pero se estaba volviendo abiertamente hostil. Sentía que el mundo pendía de un hilo. El más mínimo empujón lo lanzaría hacia la salvación o el desastre. No estaba seguro de cuál. Y todo esto porque amaba a Alicent. De verdad que sí. Detestaba la idea de darle más poder a Otto, pero sí le importaba su hija. Su padre tendría que irse, sin embargo, y pronto. Ya fuera por despido o por accidente. Así de simple. En cuanto al cómo, aún no lo había decidido, pero tenía que hacerlo, y pronto. Antes de que a esta panda de parásitos se le ocurrieran más ideas, Valerion se movió en los acantilados, percibiendo sus pensamientos. Tengo hambre. Naruto suspiró. ¿Tenía hambre? Él también. Por los dioses, estaba hambriento de algo de acción. Se arrojó sobre el trono de hierro, casi deseando que lo cortara. No, claro. Sería demasiado fácil. Su mirada buscó al cuervo que estaba debajo de él y un suspiro se le escapó de los labios. ¿Empezamos? 0, 0, 0. Parece que las felicitaciones están a la orden del día, querida hija mía. Alicent conocía ese tono de voz demasiado bien. No era nada bueno. Supongo que sí. Picó un poco de comida. Gracias. Se obligó a no levantar la vista de su comida, cortando con cuidado el filete en bocados pequeños mientras su padre la observaba. No le correspondía flaquear. No podía. No debía. Se negaba. Si lo miraba antes de armarse de valor, estaría perdida. Y eso no debía suceder. Él ya no tenía poder sobre ella. Ya no. Pensara lo que pensara. ¿Cuándo es la boda? Cuando queramos, levantó el tenedor hasta sus labios y dio un delicado mordisco, masticó, tragó y luego pasó a otro. Ella, lo más significativo, fue que no bebió su vino. Ya veo, casi podía oír la decepción en la voz de su señor padre. Cuanto antes te cases con él, mejor. No se trata de la familia, se trata de asegurar nuestro legado. Sus dedos se tensaron con fuerza alrededor del cuchillo y el tenedor. Lo amo. Por supuesto que sí. Por su tono, era evidente que Otto Hightower no le creía.
Quizás era incapaz de creerlo. Qué frío debía de tener. Le costaba, a veces francamente difícil, creer que alguna vez hubiera llamado a ese hombre su padre. La muerte de su madre lo había cambiado, y no para mejor. Ahora buscaba el poder y el prestigio por encima de todo, no, excluyéndolo todo. Se preguntó si acaso la veía todavía como su hija. Sin duda, solo era un peón para él, como tantos otros. Cuando queramos. Él se burló. ¿Cómo dice? Allí por fin Alicent vio al hombre al que una vez llamó padre. Dije que será cuando queramos, lo miró fijamente. No lo elegiste para mí. Yo lo elegí y él me eligió a mí. Así que será cuando nosotros queramos. Él y yo. No antes. Él pareció sorprendido, pero no la desafió por una vez. Como quieras. En lugar de eso, juntó los dedos, apoyó la barbilla sobre ellos y la atacó donde más se sentía débil. Aún así, persiste un obstáculo. Entiendo que la princesa está muy angustiada. A Alicent se le heló la sangre ante la amenaza tácita que se escondía en sus palabras. Rhaenyra entrará en razón. Padre ladeó la cabeza. ¿Lo hará? Tengo entendido que últimamente ha estado muy sensible. Ella apretó el cuchillo con más fuerza, deseando atravesarle el cráneo. Emocionada, dijo. Claro que sí. Hacía tiempo que ella y Naruto habían comenzado sus aventuras nocturnas, y temía que esto sucediera. Dios mío, tendría que enfrentarse a Rhaenyra antes que él o, peor aún, antes de que a padre se le metiera en la cabeza y decidiera expulsarla. Como si no supiera ya lo que hacían. Había algo más, algo de lo que no se atrevía a hablar, no en voz alta. Se llevó una mano al vientre y respiró hondo. Para el futuro. 000. Alicent la encontró en el bosque. Allí estaba sentada bajo el arciano, con los hombros encorvados, mirando fijamente un libro bajo la luz del sol que se desvanecía. Bueno, más bien con una mirada fulminante. No pasaba las páginas, sino que las atacaba, pasando de una a otra cada pocos segundos con una rapidez salvaje. Alicent no pudo evitar estremecerse al verlo. Había visto ese ceño fruncido muchas veces, y era tanto una advertencia como su silencio. Rhaenyra. No hubo respuesta. ¿No me responderás? Reinó el silencio. Ninguna palabra en absoluto. Por favor, si pudiéramos hablar de esto. Ella se acercó, pero su querida amiga se negó siquiera a mirar en su dirección. Alicent sintió que se le encogía el corazón. No, tenía que ser valiente. Sabía que esto sería una batalla cuesta arriba desde el principio. Rhaenyra tenía un temperamento feroz, y con derecho a estar enfadada, suponía. Habían pasado tanto tiempo dándole vueltas al asunto que ya no podía evitarlo. Su amistad, si es que podía llamarse así, pendía de un hilo. Si no la arreglaban, temía que se convertirían en enemigas acérrimas. No quería eso, oh dioses, nada menos que eso. Si tan solo escuchara. Mírame. La bota se cerró de golpe. ¿Es eso una orden, su gracia? Sí, respondió rápidamente. Pero no tiene por qué ser así. Nada de esto tiene por qué serlo, Rhaenyra. Se llevó la mano a la muñeca. Si tan solo escucharas, aléjate de mí. Dijo apartando la mano de un manotazo y poniéndose de pie de un salto. Aún no eres la reina. Tanta ira en su voz. ¿Qué se podía hacer ante un odio tan desmedido? No hice esto para convertirme en reina. No. La miró con los ojos rojos y húmedos. Debía de estar llorando. ¿No tienes ni idea de lo que es? Ladeó la cabeza, observándola como un dragón a punto de morderla. No tener poder propio. Siempre has hecho lo que tu padre te pedía, obedeciendo como una buena marioneta. Debiste de haber aprovechado la oportunidad cuando te dijo que te acostaras con él. Su orgullo se enfureció ante el desaire. Eso no es cierto. Amo al príncipe, igual que te amo a ti, amor. Se burló. ¿Qué sabes tú del amor? Me lo robaste. ¿De eso se trataba? Nunca mostraste interés en él. Nunca me dieron la oportunidad. Exclamó, alzando los brazos con un grito de indignación. En cambio, me lo arrebató todo. El dragón de mi padre, mi derecho de nacimiento, incluso a ti. Y ahora tienes el descaro, de volver arrastrándote a mí, buscando perdón. Algo en su corazón se endureció. No vine aquí en busca de perdón. No. Rhaenyra cruzó los brazos ante su pecho y frunció el ceño desafiante. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tranquila. No debía enfadarse. Mantenía la calma. Se atrevió a dar un paso al frente. Rhaenyra retrocedió, así que dio otro paso, obligándola a retroceder. Vine aquí buscando comprensión. No hay nada que entender.
Rhaenyra retrocedió un paso más, pero falló al chocar con el mismo arciano en el que se apoyaba. Me traicionaste. Te lo llevaste, cuando nunca fue tuyo. Las palabras abrieron una vieja herida y su ira se desató como una nube de fuego de dragón. Entonces deberías haber dicho algo. Su querida amiga se estremeció, frunció el ceño y luego se recuperó. ¿Hasta cuándo? Por favor, no se lo digas. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas embarazada del hijo de Naruto? Alicent se estremeció. Intentó no hacerlo, pero no pudo evitarlo. Rhaenyra lo vio. ¿Cómo no? Ah, sí, lo vio, y algo oscuro y feo cruzó su rostro. ¿De verdad que lo eres, verdad? Se acercó a ella y ahora fue ella quien retrocedió, tapándose el estómago con una mano. Hay una princesita creciendo en tu vientre. ¿O un príncipe? Su sonrisa se volvió sombría y una carcajada amarga escapó de sus labios. Estabas tan ansiosa por prostituirte por él, ¿y crees que te ama? Más que tú. Alicent se maldijo a sí misma en el momento en que las palabras salieron de sus labios. No había querido decir eso en voz alta. Su breve y mezquina satisfacción no valió la pena, porque ahora su querida amiga parecía furiosa. Ese pequeño cuadro de silencio no duró. Rhaenyra intentó agarrarla y ella dio un paso atrás, retirándose rápidamente. Su espalda chocó contra un pecho ancho. ¿Qué está pasando aquí? Alicent se giró y encontró al príncipe en persona de pie detrás de ella, flanqueado por Tarkus y Abel, con el rostro tallado en piedra. Él le puso una mano en la cintura para protegerla y ella se estremeció por todas las razones equivocadas. ¡No! Así no. ¿Cuánto de eso tenía encima? ¿Algo? ¿Todo? ¿Nada? Rezó por esto último. Por desgracia, no pudo ser. Nada de nada, mi amor. El tartamudeo era dolorosamente obvio, incluso para ella. Solo estábamos hablando. Miró a Rhaenyra. Entonces, ¿por qué se abalanzó sobre ti? No lo sabes, ¿verdad? Ella rió levemente. Frunció el ceño, desconcertado. ¿Saber qué? Tu puta está embarazada. Naruto se congeló. Alicent se tapó la cara con ambas manos. Quería llorar. Rhaenyra ahora estaba intentando activamente lastimarla, decidida a herirla de la peor manera. Cruel. Rencorosa. Malvada. ¿Qué había sido de su querida amiga? De verdad era demasiado tarde para salvarla del abismo. Pero en serio, continuó la indignada Targaryen, no deberías sorprenderte. Estoy segura de que este fue su plan desde el principio, tener un hijo tuyo y obligarte a casarte. Volvió a reír, con una amarga desesperación. No sé por qué estás tan sorprendida. ¿Pero qué se puede esperar de un asqueroso Hightower? Se encogió de hombros mientras negaba con la cabeza. A pesar de todos sus sermones, de toda su moral, son una panda de degenerados y griega. Naruto la bofeteó. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre. La cabeza de Rhaenyra se giró bruscamente hacia un lado con un jadeo de sorpresa, aturdida. Por un instante pareció que iba a estallar en lágrimas. Algo en su interior murió en ese instante. Alicent lo vio. Su vieja amiga le tocó la mejilla, roja y palpitante, y lo miró con desprecio. Llevaré esto como una insignia de honor. Naruto levantó el puño y le gruñó, con una clara advertencia. Úsalo en silencio o te honraré de nuevo. Alicent tomó a su príncipe por la muñeca y lo arrastró antes de que pudieran llegar a los golpes. O peor. 0, 0, 0. No podía cerrar la puerta detrás de ellos lo suficientemente rápido. En el mismo momento en que lo hizo, sus ojos estaban fijos en ella. ¿Qué ocurre? No pasa nada. Se retorció las manos, miró fijamente la pared para controlarse, respiró hondo y se lanzó. Lo que dijo Rhaenyra era cierto. Levantó la cabeza y lo miró, con lágrimas en los ojos. Un pequeño hipo se le escapó mientras corrían por sus mejillas. Ha sucedido algo maravilloso. Vas a ser padre. El rostro de Naruto se quedó en blanco. No, esa no era la palabra correcta. Su mente, su propia existencia, se quedó en blanco mientras sus pensamientos se desvanecían. Bueno, una pequeña parte racional de él reflexionó. Eso iba a pasar tarde o temprano. Los demás empezaron a gritar de alegría incoherente. Algo así como, voy a ser papá. Tengo que decirle a todos. Y lo haría. En retrospectiva, Alicent probablemente esperaba muchas cosas de él en ese momento. Sorpresa, ira, confusión, como mínimo. Después de todo, acababa de sorprenderlo de la peor manera. No estaba preparada para el destello visceral de alegría que recorrió su rostro.
En un instante, él se acercó a ella, la levantó en brazos, sin hacer caso de su grito de sorpresa, la giró y la abrazó. El pánico llegó un segundo después. Lo siento. La bajó y retrocedió, sujetándola por la cintura. No debía haber hecho eso. El bebé, está bien, sollozó un poco, un sonido de alegría y felicidad, y hundió la cara en su pecho, acariciándolo. No soy de cristal. No estás enfadado. Enojado. ¿Por qué iba a estarlo? Iba a ser padre. Otra vez. Esta vez haría las cosas bien. No arruinaría las cosas como lo había hecho en su última vida, antes de haberle dado dicha vida a Valerion hacía tanto tiempo. Tienes razón. Le dio un ligero apretón a Alicent. Esta es la mejor noticia que he recibido en todo el año. ¿Quién más lo sabe? ¿Los maestres? No, negó con la cabeza. Solo tú, y Rhaenyra. Su rostro se arrugó y él la leyó como un libro. Lo adivinó. Rhaenyra, mierda. La besó en la frente con un suspiro. No debería haberle dado la bofetada. Él vio la preocupación en sus ojos y se inclinó aún más, sus labios permaneciendo sobre los de ella. Ahora. Todo estará bien. Hablaré con ella. Todo va a estar bien. Alicent ya no lo creía. Para nada. N/A. Bueno, estoy seguro de que todos vimos esto venir, ¿no es así? Solo el tiempo dirá si las cosas mejoran, pero esto es Juego de Tronos después de todo, y bien. ¿Debería continuar esto? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Necesito saber de ustedes. Como siempre, las brasas gobiernan Remains. Por triste que suene, es la verdad. Si a la gente no le gusta esta historia, bueno, no continuará. Lo más probable es que deje el primer capítulo y deje el resto en el vacío. No tengo tiempo para escribir algo que no le guste. 2 trabajos me mantienen tan ocupado que apenas tengo tiempo para escribir. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi motor. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Trabajar casi a todas horas me mantiene absurdamente ocupado, y no me atrevo a escribir algo que no le guste a la gente. Ahora bien, en las palabras inmortales de Atlas, revisar, ¿sería tan amable? Y como siempre, le advertimos. Spoiler. 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 Detalles de la trama a la vista. Estáis advertido. Es cierto que algunos están muy lejos en el futuro, pero aún así. Los saltos temporales llegarán pronto. Avance, ¿ves eso? Tiene un dragón en el vientre. Apuesto a que es un príncipe. Tío, estás borracho. Viserys solo rió. ¿Y por qué no debería estarlo? Hoy es un día de celebración. Otto se llevó la mano a la garganta. ¿Qué es esto? Un dedo le tocó el hombro. Se giró. Y los vi. Salve el segundo onomástico del príncipe Aegon. Ella la había encontrado. Le había llevado tiempo, pero por fin, allí estaba, triunfando. Su padre ya no podía negarle nada. Ella había encontrado su presa y la había rastreado hasta esta playa abandonada. Laena sonrió como la niña que aún era en el fondo. Te encontré. Vagar gruñó y levantó la cabeza para mirarla con enojo, mientras la arena se desprendía de su lomo. Sintió fuego en la garganta. ¡No! Siseó en furioso Valirio y extendió la palma de la mano hacia la llama. Obedece, Vagar. Ríndete ante mí. Eres valiente, muchacho, pero tonto. Pensé que ya habrías aprendido la lección. ¿Qué puedo decir? Siempre he sido lento para aprender. Daemon leyó la nota. Y se echó a reír. A carcajadas. Naruto atrapó el perno de la ballesta en su mano. Siempre me encantaron las ballestas, sonrió, observando el asta de púas. Nunca las he usado. Tardan demasiado en recargarse. Yo, en cambio, giró y lo arrojó hacia atrás, atravesándolos en la cara. Su cadáver se desplomó. Los demás se resistieron. Todavía estaban reacios cuando Valerion descendió de las nubes y aterrizó a su lado. Adelante, susurró. Corre. Será más divertido para nosotros. Valerion olfateó. ¿Quién era esta pequeña criatura llorona y por qué su compañero se la ofrecía? Los humanos eran extraños. Saluda a mi hijo, Valerion. La compañera de su compañero parecía preocupada. No tenía por qué estarlo. El Black Dread olfateó una vez y volvió a recostarse. Proteger al niño. Padre. Uf. Gruñó Naruto. Dios mío, qué fuerte has pegado. La madre del niño sonrió. ¿Te extraña? Tu hijo se parece a ti, esposo, no es justo, dijo su hijo con enfado. Todos son más grandes que yo y todos tienen dragones. Yo no. Eres joven.
Aún hay tiempo de sobra, suspiró al ver su expresión de dolor. De acuerdo. Ven conmigo. ¿Qué? Preguntó el chico con cierta vacilación. ¿A dónde vamos? Al pozo del dragón. ¿A dónde más? Le echó un brazo por encima del hombro. Entraremos juntos. Hoy es el día en que encontrarás un dragón. Tengo uno en mente, editar. Espero que esto les haya hecho sonreír. No olvide charlar con ustedes cuando vuelva del trabajo. Que tengan un buen día. Todavía tengo dolor, pero estoy intentando seguir adelante. Un cordial saludo, Nueva Zelanda. Capítulo 10. Oscurecer los cielos N/A. Muchas gracias a Advent por escribir la mayor parte de este capítulo después de mi colapso. Sin él, este capítulo habría llevado otro mes o dos. Solo quería agradecerles a todos por su sincero apoyo estos últimos días. Dormí casi una semana entera después de ese colapso prematuro, y aunque ayudó, no hace falta decir que me desbarató el calendario de actualizaciones. Ya casi me he recuperado, aunque pronto tendré más citas, ¡puaj! Por cierto, al momento de escribir esto, por fin es mi cumpleaños. ¡Viva! Un año más viejo, un año más sabio, y ahora por fin tengo una PS5, lo que significa que por fin podré jugar a Baldur's Gate 3 y Honkai, una vez que consiga descargarlos. Puede que tarde un poco, ya que mi internet va lentísimo con este viejo router, pero ya lo conseguiré. Supongo que eso es algo bueno de ser mayor. Un montón de amigos con quienes celebrar tu cumpleaños. Naturalmente, entre ellos se encuentran mis lectores. En otras noticias, Slifer y Advent realmente se ofrecieron a ayudar. Advent está ayudando a producir más capítulos para Worky y pronto para Foxfire, mientras que Slifer está trabajando en A Golden Soul y similares. Mi objetivo es volver a Atlas Anatoms, Doctor of Demons, Elden Ring, Ruby y God of War. Valhalla cambió mis planes por completo, por eso me he retrasado un poco en ese aspecto. Lo siento. Con mi 16º aniversario en este sitio acercándose rápidamente, me encuentro reflexionando sobre las pequeñas cosas de la vida. Lo que antes era un pasatiempo relajado, pensado para mí y algunos amigos, realmente creció y evolucionó con el tiempo. Hay días en que recuerdo los últimos 15 años aquí y me pregunto si alguien me recordará, si dejé huella, a pesar de no haber ganado ni un centavo con ninguna de estas historias. Algunos días fueron más felices que otros, y algunas historias las disfruté demasiado escribiéndolas, hasta el punto de quedarme despierto toda la noche trabajando en ellas. Y por supuesto, hay momentos en que miro hacia el futuro y me pregunto qué será de las cosas cuando yo ya no esté. Claro, intento no darle demasiadas vueltas a esto último. Sigo vivo y sigo escribiendo. En un mundo ideal, me gustaría seguir haciéndolo todo lo que pueda. Pero la vejez me está alcanzando y, últimamente, el mundo está lleno de locura y muerte. Siento que todos hemos perdido la cabeza a veces. Incluso antes de eso, muchos amigos y compañeros escritores que conocí ya no están. ¿Seguiré aquí dentro de 20 años? ¿10? ¿5? Es una idea escalofriante. Pero por ahora, sigo aquí, sigo escribiendo. Así que aquí vamos. El destino de esta historia depende de ti, el lector. Tus comentarios determinan el destino de este relato y de muchos otros. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, una palabra a la vez. El tiempo y la retroalimentación determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, lector. Cuéntamelo. Como siempre, no me pertenecen citas, referencias, citas, temas ni memes. Son simplemente homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un anciano que escribe por diversión. No gano dinero con esto, ni un centavo. El tiempo y la retroalimentación determinarán si esto debe seguir siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, todo depende de ti, el lector. Cuéntamelo. Molón Lave. ¿Qué significa eso? Es Alto Valirio. Una declaración de desafío, que significa ven y tómalos, en términos sencillos. ¿Tomar qué, exactamente? Nuestras armas, nuestra libertad. Una escena futura. Oscurecer los cielos se avecinaba un conflicto. Naruto podía verlo en cada rostro que cruzaban, oírlo en cada susurro mientras descendían a las profundidades. No era paranoia, aunque algunos lo hubieran calificado como tal, sino la simple verdad. La guerra estaba en el horizonte. Pero nada de eso importaba ahora. ¿Es esto realmente sabio? Exclamó Alicent tras oír lo que le decía su amado. Naruto sonrió un poco y le dio un codazo. Estás loco. Alicent se resistió. Él levantó los dedos y los juntó.
Solo un poquito, le dijo en voz baja, y aunque pretendía ser gracioso, ella no lo vio exactamente de esa manera. No, es ridículo. Una locura total, te lo aseguro. Le espetó a su prometido. Naruto se giró para mirarla y la sujetó suavemente por los hombros. Escúchame, cariño, si los hombres no estuvieran hechos para montar dragones, los valirios jamás habrían tomado los huevos que descubrieron, y estoy bastante seguro de que si unos pastores de ovejas pueden montar un dragón, tú también puedes, le dijo, antes de añadir. Los dragones no pueden ser completamente domesticados, pero sí se puede crear un vínculo con ellos y entrenarlos. Los pastores valirios fueron los primeros en controlarlos mediante magia y montaron dragones durante milenios antes de la destrucción, y no eran Targaryen ni Velaryon. Alicent se aferró fuertemente a su capa. ¿Y qué pasa si ninguno de los dragones se une a mí? ¿Qué pasa entonces? Preguntó ella, arqueando una ceja. Entonces te traeré un huevo de la bóveda, respondió con mucha dulzura. No te preocupes, estarás bien. Alicent resopló mientras cruzaba ambos brazos debajo de su pecho. Bien, pero si muero, entonces te perseguiré por el resto de tus días, después de perseguir primero a Rhaenyra por ser una pésima amiga, le dijo con una mirada significativa hacia él mientras lo golpeaba en el pecho varias veces por si acaso. Esto solo provocó que el príncipe heredero se riera. Él lo tomaría. Cuando ella vaciló, él le dio otro suave empujón para animarla y luego se fueron, descendiendo juntos al pozo del dragón. Verás, se le había metido en la cabeza darle un dragón. Y no cualquier dragón. Si conseguía que el gruñón bulto de escamas se levantara y se moviera, estaba seguro de que le encantaría a Alicent. Eran tan parecidos que resultaba casi cómico. Era una bestia tímida fuera del pozo, pero rodeado de aquellos en quienes confiaba, era astuto como pocos. También era el dragón más rápido que poseían los Targaryen. Más rápido incluso que Meleys en cuanto a velocidad. Al fin y al cabo, era igual de viejo, si no mayor, que la dragona, pero se entregaba a lo que recibía cuando se trataba de lo que quería hacer. Si pudiera lograr que se conocieran. Quizás si lograba esto, también podría hacer un milagro con Rhaenyra. Qué poco sabía. 000. Mientras Naruto y Alicent estaban en Dragon Pit, Rhaenyra estaba en otra parte de la fortaleza. Su ira hacia el dúo había alcanzado su punto máximo, e incluso ahora pensaba en él con la esperanza de que, al hacerlo, se fijara en ella. Que finalmente la mirara y se diera cuenta de su error. Cole no era gran cosa considerando que Naruto era mucho más atractivo. Incluso esa parte era más pequeña que Naruto, y tras haberlo fantaseado muchas veces, podía decir que la guardia real no estaba a la altura de sus expectativas en la cama. Era un amante lamentable y no la dejaba satisfecha a pesar de haber llegado al clímax 2 veces antes del caballero. Ahora bien, eso no quiere decir que Cole fuera un amante terrible, era bastante gentil con ella. Pero ella solo esperaba algo más, todo. Las consecuencias de esa noche volverían a atormentarla en el futuro cercano, y su único arrepentimiento era no haber tomado mejores precauciones. Aunque era seguro para ella, siempre existía el peligro de que la descubrieran y la exiliaran de la casa y de su herencia como la única y verdadera esposa de Naruto. Cole se levantó de ella mientras sonreía. Entonces, ¿cómo estuvo eso? Le preguntó. Ella no respondió a la pregunta pretenciosa del hombre con lo que realmente deseaba decir, pero aún así fue honesta. No puedo decirlo, eres el primero que he traído a mis aposentos de esa manera, le dijo. Bueno, quizás otra ronda sería suficiente para hacerte cambiar de opinión, preguntó. O que nos atrapen a los dos, te decapiten y me destierren de casa. Vete antes de que te vean. Yo me encargo de la limpieza, le dijo mientras lo empujaba y comenzaba a vestirse rápidamente. Dios mío, estaba dolorida. Está bien, está bien. Déjame con los lobos, ¿por qué no? Se quejó. Ella todavía estaba absorta en su pomposo príncipe azul. Él cambiaría eso pronto. 000. Naruto sonrió mientras miraba a los guardianes. Alicent no pasó por alto las miradas inquisitivas que le dirigieron. Uno de ellos se adelantó como era costumbre y le dijo al príncipe: Buen día, milord, ¿qué podemos hacer por su excelencia? Preguntó cordialmente. Tengo la intención de llevar a mi prometida a las profundidades del pozo. Necesito verla antes de partir por asuntos de negocios, le dijo, atrayendo la mirada de Alicent. ¿Qué asunto? Le dijo antes de que el guardián pudiera hablar. Es la primera vez que oigo algo así. Es un asunto entre tu padre y yo, cariño. No es que vaya a dejar el reino por mucho tiempo, le dijo, calmando su corazón acelerado.
Antes de que pudiera preguntarle lo contrario, volvió a mirar al guardián. Bájanos, le ordenó al hombre. Los ojos del guardián se abrieron de par en par por la sorpresa. Seguro que su excelencia preferiría una bestia mucho más mansa que esa. No sale a menos que quiera tomar el sol al aire libre. La mataría en cuanto la viera, le dijo al príncipe. Por los 7, solo ha salido una vez en los últimos 20 años, y fue cuando tú naciste, mi príncipe. Seguramente te das cuenta del peligro que corre tu dama, Abraida. No estando yo allí, le dijo. Ahora bájanos. Es una orden. Ese sí, su excelencia. Tartamudeó el hombre. Naruto, ¿a qué dragón me estás presentando? Preguntó lentamente. Ya verás, dijo con calma mientras miraba hacia adelante, siguiendo en silencio mientras sostenía a Alicent cerca mientras bajaban las escaleras. ¿Al menos me dirás el nombre de este dragón? Preguntó. Cuando lleguemos a ella, dijo en voz baja. Oh, Dios mío. ¿A qué clase de dragón pretendía traerla? Tomando una antorcha de la pared, al igual que el guardián, avanzó con paso majestuoso. El oscuro túnel parecía lamer las sombras que proyectaban las llamas, abrazando la luz en una extraña y misteriosa armonía. Sus pasos resonaron en la oscuridad hasta que finalmente llegaron al fondo del túnel. Las profundidades del pozo del dragón, más allá de lo que cualquier otro hubiera podido imaginar. Pocos seres vivos podrían afirmar haber visto a la bestia que habitaba en esas profundidades. El guardián se quedó afuera de la entrada de la caverna, permaneciendo afuera de la puerta cortada en la piedra. Sé que planea entrar de todos modos, su excelencia, pero por favor, no la traiga más lejos de lo necesario. Aún puede regresar antes de que sea demasiado tarde, instó en silencio, para no despertar a la bestia interior. Nunca un monstruo así debería ser provocado. Por eso voy a entrar primero, respondió antes de volverse hacia Alicent. Cuando me escuches llamar tu nombre puedes entrar, pero muévete despacio, ¿entiendes? Ella se atrevió a asentir. Estaré justo dentro de la entrada del pozo, me verás claramente cuando entres. Un movimiento de su muñeca encendió la antorcha justo afuera de la caverna. Déjanos, le ordenó al guardián, quien hizo una reverencia nerviosa y se fue rápidamente sin hacer ruido. Naruto respiró hondo y se dispuso a entrar, pero Alicent lo agarró del brazo. Naruto, por favor, no tienes que conseguirme un dragón específico, le dijo a su amado. Basta con que rompieras la costumbre y me trajeras aquí. No tienes por qué arriesgar tu vida, lo sé, pero sé que este es el que te amará más que cualquier otro, le dijo. Lo siento en los huesos. Tengo que hacer esto por ti, para que no nos separemos. Alicent negó con la cabeza. ¿Y qué te hace estar tan segura de que este dragón me aceptará? Preguntó. No, es solo un presentimiento que tengo, le dijo mientras le quitaba suavemente la mano. Siempre estaré aquí, para ti, para nuestro hijo y para todos nuestros futuros hijos, dijo mientras se giraba y entraba en la caverna. Su voz pronto lo siguió, pero no en la lengua normal de nuestros, sino en la del Alto Valirio, y. ¿Esperar? ¿Era él, ese insoportable patán estaba cantando? Justo ahora. Dracar y Piquiros, Alicent suspiró mientras se llevaba una mano a la frente. Claro que sí. Por alguna extraña razón, a todo le encantaba oír a Naruto cantar. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, incluso bestias disfrutaban de su melódica voz, y los dragones no eran la excepción. Supuestamente, Vermitor, en particular, sentía un amor especial por su canto, al igual que Ala Plateada cada vez que visitaba Rocadragón. Incluso Syrax disfrutaba cuando Naruto le cantaba. Demonios, a las crías les gustaba aglomerarse cuando cantaba en el pozo del dragón con un par de ancianos asomándose para cantar sus propias canciones. Kumo Gemiros, cantó su amante suavemente antes de que su voz se desvaneciera. La voz de Naruto resonaba con cada paso mientras se adentraba cada vez más en la cueva del dragón que deseaba conquistar para su amada. Una escalera en la oscuridad se alzaba ante él mientras seguía cantándole a la bestia. Podía oír su respiración entrecortada, sus pequeños y diminutos movimientos mientras sus escamas arañaban la piedra de la cuenca de la caverna. Inlam Tiz Bartosa. Sailor Bedis, cantó mientras subía lentamente los escalones hacia una base plana similar a un altar dentro de las profundidades de la cueva oscura. Las llamas de las antorchas iluminaban su figura y a nadie más. NUELN. Percis y Vestretis. CGLN Irdax, continuó, pero se detuvo al escuchar gemidos ahogados de la bestia, el gorjeo de su garganta cuando le permitió saber que estaba despierta y escuchando su canción. Nogrose, cantó mientras se detenía, colocando lentamente la antorcha en el suelo a sus pies.
Sus bajos gorjeos se hicieron más agudos a medida que percibía su aroma, el de su propio padre, un olor bienvenido de alguien a quien había exclamado desde su agujero para gritarle una bienvenida hacía 2 décadas, Perciro Ubersi. Profundos resoplidos y gruñidos de placer llenaron el aire mientras tanto el hombre como la bestia se sentían cómodos entre sí. Su acercamiento hizo que Naruto detuviera su canto por un momento mientras sus gruñidos gorjeantes se acercaban cada vez más. Ezmtos Laeosi, Rosa Letagón, cantó, y entonces la oscuridad fue disipada por un gruñido y una ráfaga de llamas cuando el dragón interior desató su fuego. Un infierno abrasador de un blanco plateado que derritió las piedras de arriba y brindó más luz a su oscuro entorno. Y aún así, él continuó cantando, permitiéndole rodearlos a ambos con una luz gloriosa y fuego mientras se unía a él en la canción. Advedan habló suavemente mientras la dragona dejaba de rugir y lo miraba hacia abajo. Las rocas brillantes de arriba iluminaban a la hermosa criatura que había invocado con su voz. Aemrod Hierli cantó mientras ella se cernía sobre él, suaves trinos mientras se acercaba, un suave lamento brotando de sus fauces, instándolo a continuar su hermosa canción. Serros Bartosi, Premsa Esbri, cantó suavemente mientras ella le daba un gruñido bajo, pavoneándose por su hermosa voz. Hefder terminó con una nota suave mientras ella colocaba su cabeza sobre la piedra, su ojo azul y mirándolo mientras colocaba el dorso de su mano debajo de su hocico. Como nunca me había encontrado con este dragón, a diferencia de los otros en las cavernas superiores, este dragón era único entre todos los demás. Alicent, puedes entrar. Gritó con valentía y lo suficientemente fuerte como para que ella pudiera oír sus palabras. Ella reunió todo su coraje y eso hizo. Sus suaves zapatos rozaron suavemente las piedras al entrar en la caverna, mientras Naruto sostenía la mirada de la bestia. Al oír sus suaves pasos al acercarse, la silenció con suavidad mientras ella intentaba alejarse y se retiraba ligeramente hacia la oscuridad. Su silueta era lo único que podía ver, pero al bajar la vista, también pudo ver el destello revelador de un grupo familiar de objetos. Tenía sentido porque ella era tan tímida, nunca habían nacido después de tantas décadas, ella todavía estaba esperando que su jinete los diera a luz con ella. 000. Alicent apenas podía asimilar todo aquello. En verdad, no estaba segura de querer hacerlo. Bajó, siguiendo a su prometido hasta la cripta que albergaba lo que con suerte sería su propio dragón. Allí estaba él, al borde de la plataforma, con una antorcha encendida en el suelo mientras miraba al frente, y entonces, una forma oscura surgió de la oscuridad. Alicent se sobresaltó. Que los dioses sean buenos. Pero allí no había dioses, solo el poder de los dragones. Ten cuidado. Naruto tomó su mano y tocó con la suya el hocico del enorme dragón. No hagas movimientos bruscos, la instó. Sí, claro, cuando había un dragón enorme a menos de un pie de distancia de ella. Entonces, de repente, Alicent se encontró cara a cara con ese mismo dragón. ¿Cómo se llama? Preguntó suavemente mientras intentaba seguir sus instrucciones lo mejor que podía. Aetrak, amante del viento, en Alto Valirio, susurró. Aetrak era una bestia monstruosa a la par que hermosa, hermosa a la par que aterradora. Más grande que incluso el más estoico de los jóvenes, pero tan feroz como Valerion y veloz como Meiles. Al volar, podía doblar su ágil cuerpo de tal manera que aumentaba su ya impresionante velocidad. Una característica distintiva de Aetrak son las diversas partes de su cuerpo, similares a las de un águila, que desarrolló a una edad más temprana. Posee garras afiladas, tan afiladas como para atravesar la piedra misma, en las puntas de sus pies, alas anchas que parecían plegadas al lanzarse en picado y púas aerodinámicas alrededor de su cuerpo que la ayudan a surcar el aire a gran velocidad. Aetrak es notablemente más grande que Meiles y Vermitor, y actualmente es el dragón más grande después de Vagar. La mayoría de sus escamas son blancas, sombreadas por las negras que le recorren la espalda y el cuello, con algunas escamas gris marino en la parte inferior del cuello y la cola. Sus alas y volantes son de una mezcla de blanco y negro, hasta los huesos de las alas, que son negros. Muchas de las escamas del dorso de Aetrak, y la mayoría de las que se encuentran a lo largo de sus volantes, son oscuras hasta casi negras, mientras que su cuello presenta franjas de brillantes volantes plateados y negros. Sus ojos son azules. Al acostarse, su cabeza es comparable a la de un carruaje y, si bien es ligeramente más grande, su tamaño es similar. Aetrak hacía honor a su tocaya, la amante de los vientos, y aunque no tan grande como la Draenor negra de su amada, seguía siendo impresionante. ¡Ay, Dios mío, ahí venía! Alicent se quedó paralizada al ver a la enorme dragona acercarse.
Un gruñido sordo retumbó en la oscuridad. Le resonó hasta los huesos. A esa distancia, podía percibir el aroma a fuego y azufre, pero también otro, más tenue. ¿Qué era? Está protegiendo sus huevos, le advirtió Naruto. No la molestes. Alicent se habría reído a carcajadas si no estuviera tan asustada. No la molestes, dijo. Ya era un poco tarde para eso. Aetrak la devoraría de un solo bocado y no habría nada que ella pudiera hacer. Esta vez sí se rió, casi histéricamente. ¿Entonces me vas a comer? Le preguntó a la bestia. Aetrak no se movió. Al diablo con eso. Solo podía perder la vida. Bebé a pesar de ese gran hecho. Naruto tendría a Rhaenyra si eso ocurriera. Incluso si muriera, aquí y ahora, ambos tendrían a alguien que los apoyara. Reuniendo sus últimos restos de coraje, Alicent dio un paso al frente y presionó ambas manos contra el hocico del dragón, justo debajo de las fosas nasales de la bestia, como Naruto le había enseñado cuando la trajo a Valerion aquel fatídico día. Sintió tanto como oyó a Aetrak inhalar profundamente. Vio el preciso momento en que la bestia probó su olor, era el momento. El momento de la verdad. Podría aceptarla, lo cual era una gran ventaja, pero si no lo hacía, bueno, había sido una buena vida. Al menos no moriría siendo doncella. De repente, el gruñido del dragón se apagó. ¿Era este el momento? ¿El momento de su muerte? ¿Moriría aquí mismo? Dios mío. Sin previo aviso, Aetrak se tambaleó y, de repente, Alicent se sintió empujada por ese hocico plateado que se hundía en su pecho. El dragón, su dragón, trinó alegremente como una cría que encuentra a un amigo perdido hace mucho tiempo. No salió fuego ni sangre, solo el leve olor a humedad de la bestia que la acariciaba. Una larga lengua salió y, ¡ay, Dios mío! Su nuevo compañero acababa de lamerla de pies a cabeza. Adiós a su vestido. Naruto soltó una carcajada. Parece que le gustas. Felicidades, cariño. Con esas palabras, Alicent perdió toda la tensión. Total. La pelirroja volvió a reír, ahora suavemente, a pesar de sí misma. ¿De verdad fue tan fácil? ¡Qué día tan bonito! Ven, le pondremos una silla de montar y los uniremos enseguida. Y podremos ir a volar juntos, tú, yo, Valerion y Aetrak. 000. Al entrar en la Fortaleza Roja, tanto Naruto como Alicent fueron recibidos por un festín masivo, un banquete que había surgido de la nada. Podía ver a su tío entre la multitud. Tenía una copa de vino en la mano y estaba hablando mucho. Naruto tuvo que parpadear para asegurarse de no estar viendo cosas. ¿Qué demonios? Preguntó. ¿De dónde demonios ha salido esto? Preguntó mientras miraba a Alicent, igualmente sorprendida, que se quedó boquiabierta. ¿Qué está haciendo su gracia? Preguntó. No tengo ni idea, pero voy a ver si puedo calmarlo, dijo mientras se abría paso entre la multitud, disculpándose entre los nobles y las mujeres, y algunos campesinos que llevaban bandejas con la mejor comida preparada de los 7 reinos. Podía ver claramente a su tío, que estaba frente a él. Se detuvo frente al rey y lo sujetó por el hombro. Tío, ¿qué pasa? ¿De dónde salió este banquete? Preguntó. Ah, mi sobrino, el hijo pródigo de Poniente por fin nos honra. Vitoreó mientras brindaba con su copa. Un brindis por el heredero del trono de hierro y conquistador de las sombras de los 7 reinos. Aquel amado por los dragones y subyugador del mismísimo Valerion el Terrible, mi heredero e hijo elegido, Naruto Targaryen. Vitoreó mientras la gente vitoreaba alegremente y alzaba sus copas en celebración. Oh, Dios mío, el hombre estaba borracho hasta perder el juicio. Su gracia, creo que sería mejor que se quedara en sus aposentos el resto de la noche. Gritó Alicent al rey, con la esperanza de calmarlo antes de que se hiciera daño o, bueno, sobre todo, a sí mismo, estaba demasiado borracho para presentarse como un rey como es debido. Ja. Como si no pudiéramos desacreditar al más reciente de nuestros parientes. Exclamó el rey con alegría. Alabado sea el futuro rey de nuestra hermosa dinastía, el jinete de los vientos, Aetrak, la única hija de Valerion el Terrible, y Meraxes, la reina de plata. Exclamó mientras alzaba la copa de nuevo. La mujer que lleva dentro le concedió el privilegio de engendrar al futuro heredero del trono y jinete de dragones de la casa Targaryen. Rió alegremente. Estás borracho hasta las cejas. Exclamó Alicent en estado de shock. Viserys estaba extremadamente alborotado. El vino que un barquero acababa de llenarle la copa se derramaba con cada movimiento del hombre mientras hablaba con altivez y orgullo, como si hubiera sido él quien la hubiera conquistado. Entonces exclamó, ¿ves eso?
tiene un dragón en el vientre. Un príncipe, apuesto. Declaró mientras se tambaleaba hacia atrás y se sentaba bruscamente, con la silla chirriando en señal de protesta. Por los 7, necesitaba dejar de beber. Vete a la cama, tío, estás borracho, gruñó Naruto con una mezcla de molestia y vergüenza, llevándose una mano a las mejillas enrojecidas. ¿Por qué? ¿Acaso era él quien, de alguna manera, se veía envuelto en estas situaciones incómodas? Viserys solo rió. ¿Y por qué no? Hoy es día de celebración. Declaró. Más vino, más comida, más música. Ordenó con una risa alegre que hizo vitorear a la multitud. Oh cielos, esto no iba a terminar bien, para nadie. 0, 0, 0. Mientras Naruto y Alicent intentaban calmar a su rey borracho, en otras partes del mundo las cosas estaban a punto de cambiar una vez más. Así, Laena Velaryon sonrió triunfante al ver que lo que había soñado se hacía realidad ante sus propios ojos, después de 3 años de tener ese mismo sueño casi constante cada noche. Ella la había encontrado. Le había llevado tiempo, pero por fin, allí estaba, triunfando. Su padre ya no podía negarle nada. Ella había encontrado su presa y la había rastreado hasta esta playa abandonada. Laena sonrió como la niña que aún era en el fondo. Te encontré. Vagar gruñó y levantó la cabeza para mirar con enojo a la pequeña humana, mientras la arena se le desprendía de la espalda. Sintió un fuego en la garganta. ¡No! Siseó en furioso Valirio y extendió la palma de la mano hacia la llama. Obedece, Vagar. Ríndete ante mí. Un gruñido sordo provino de la enorme dragona, pero se apató ante las agudas palabras de la niña. Las llamas de sus fauces se extinguieron mientras las que lamían su garganta fueron engullidas sin vacilación. Laena no dudó en acercarse a las cuerdas que la cruzaban sobre su enorme cuerpo y agarró una, observando atentamente a Vagar, mientras la dragona la observaba en silencio, esperando su intención de montarla. El Elduirm la elogió en silencio por su ferocidad al atreverse a hablarle desde arriba, para que permitiera el intento. Si no lograba montar la silla de Visenya, caería, moriría y volvería a su letargo, esperando la llamada de Valerion. Su llama, antes débil, se había encendido en un infierno furioso como el de su juventud. Su hermano de Midada simplemente esperaba el momento oportuno para llamarla, quién sabe. Laena tomó el asentamiento de Vagar como un consentimiento y agarró una cuerda que la llevaba hasta la silla de montar que llevaba en la espalda, y así comenzó la primera de muchas subidas. Subió, y subió, y subió más y más alto. Francamente, la longitud era ridícula, ¿por qué no había subido simplemente por la parte trasera de su ala o por el cuerpo? Aja. Con una exhalación de alivio y agotamiento, se subió a la silla, mientras Vagar la observaba en silencio. Sus enormes alas se plegaron, listas para despegarse del suelo, levantando arena con el movimiento. Laena se lamió los labios secos mientras observaba las cuerdas atadas a la silla y las desenrollaba lentamente de las asas. La enorme cuerda se enrolló alrededor del cuello de Vagar, y Laena tragó saliva mientras se preparaba para lo que podría ser el momento más grande de su vida, o su fin. «Vuela», ordenó Laena con valentía. Vagar gorjeó una respuesta mientras se giraba hacia el humano que estaba a su espalda, con curiosidad por saber si el niño realmente deseaba conquistar los cielos. «Obedéceme, Vagar», ordenó. «Vuela», le ordenó al dragón. Un gruñido gorgoteante llenó el aire mientras Vagar se abalanzaba sobre el mundo. Un pie enorme se alzó del suelo, una ola de arena se desplomó cuando la enorme bestia pisoteó, estremeciendo el mundo. Un ala se deslizó bajo su cuerpo mientras se impulsaba hacia arriba, un trueno estrepitoso al erguirse en todo su esplendor. La arena llovió sobre el suelo mientras Laena se quedaba boquiabierta, su cuerpo se retorcía en la silla mientras Vagar se alzaba en toda su altura. Recordó cuando vio a Valerion aterrizar en los terrenos del castillo. Había estremecido el mundo, era más grande que la mismísima fortaleza roja, y Vagar ni siquiera se acercaba a la mitad del tamaño del terror negro. Pero debería haberse dado cuenta de que al reclamar una criatura tan enorme, todavía necesitaría demostrarle su valor. La arena se sacudió de las escamas de bronce, Laena jadeaba mientras se aferraba a la vida. Ser arrojada desde esa altura seguramente la mataría. Y entonces, partió. Vagar empezó a correr a una velocidad increíble para su tamaño, sorprendente dado su tamaño. Entonces, sus alas se abrieron de par en par, los enormes pies de la reina dragón pisando la tierra llenaron el aire como un trueno, cada paso otro estruendo que sacudía los cielos y destrozaba la tierra. ¡Bum! 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 ¡Bum!
Y ella comenzó a batir sus alas. Los aplausos de la tormenta llenaron el aire antes de que presionara hacia la tierra una última vez antes de tomar los cielos. Un rugido de triunfo llenó el aire mientras se elevaba por primera vez en décadas. Y los gritos de sorpresa y terror de Laena llenaron el aire poco después. Su cuerpo casi salió despedido de la silla mientras ella se aferraba a la cuerda con todas sus fuerzas. No mires hacia abajo. No mires hacia abajo. No mires hacia abajo. Vagar alcanzó la cima del cielo en un tiempo récord. El viento azotaba el cabello de Laena mientras se subía a la silla y agarraba las asas. Vagar gruñó mientras Laena se sentaba en su silla y tiraba de las cuerdas, y ella se zambulló. Una vez más, los gritos de la joven llenaron el aire. No otra vez. Al acercarse a lo que podría ser el fin de ambos, Vagar se detuvo, destrozando una colina con sus poderosos pies al impulsarse una vez más, con sus poderosas alas batiendo contra las fuerzas del mundo. Laena vitoreó de alegría antes de gritar y subirse a la silla. Vagar los había hecho volar entre una bandada de gaviotas, e incluso se había comido unas cuantas. Las alas se inclinaron bajo la luz de la luna, sumergiéndose en la fresca oscuridad de las aguas justo debajo de ella, agitándolas antes de girar hacia el otro lado y sumergir la otra ala en las refrescantes aguas al darse la vuelta. Con un tirón a las cuerdas, Laena hizo que Vagar se elevara hasta el cielo. El dragón rugió en aprobación mientras ella descendía. Sus alas rasgaron el agua una vez, 2, 3 veces, y luego estaba entre las nubes. Lo había logrado. Cumplió su promesa a Naruto. Oh, qué ganas tenía de ver la expresión de sorpresa en su Groak. Gritó Laena mientras el mundo se estremecía bajo el rugido de otro dragón. Vagar rugió en respuesta cuando la reina dragón se dio la vuelta, y Laena alzó la vista, sorprendida, al ver la enorme figura del mismísimo Valerión, volando junto a un dragón blanco casi tan grande como Vagar. Y sobre ambos dragones había gente. Laena gritó mientras saludaba al jinete de la enorme bestia, un gesto que fue correspondido cuando Laena condujo a Vagar de vuelta para unirse a su hermano y a este desconocido dragón blanco. El trío de enormes dragones surcando el cielo era tan elegante como cualquier espectáculo imaginable. 0, 0, 0. Al aterrizar, el trío de dragones se acostó para que sus jinetes pudieran descender, y Laena corrió hacia ellos al darse cuenta de que su prima estaba allí para presenciar su captura. Al mirar a Valerión y a Vagar, la joven se dio cuenta de que, incluso con su inmenso tamaño, estaba muy por encima del terror. En resumen, Valerión podía morder y partir a Vagar por la mitad sin que nadie se lo preguntara, y este otro dragón que volaba con Valerión no estaba montado por otro Targaryen, sino por la propia Alicent. La joven se emocionó al saber que otro jinete se había sumado a sus filas. Naruto miró a Vagar con la misma admiración que a Valerión. Su mano recorrió el hocico de la dragona mientras Aethra la acariciaba con cariño, demostrando que, a pesar de no ser la cría de Vagar, ambos eran muy cercanos. Laena miró a Naruto y a Alicent con cierta confusión, pero su curiosidad la contuvo y decidió preguntarle: «Dime, primo, ¿qué te ha traído al otro lado del mundo?», mientras se ponía una mano en la cadera. «Estoy aquí para poner fin a una guerra». El tono de Naruto lo decía todo. Con Valerión y Aethra en la lucha, podríamos sacar al alimentador de cangrejos de su guarida y acabar con esta farsa de una vez por todas. Las piedras escalonadas están en esa dirección. La última vez que lo revisé, prima, dijo Laena mientras señalaba hacia donde su padre y el tío Daemon luchaban contra las fuerzas del alimentador de cangrejos. Lo sé, pero no pude evitar notar a Vagar en vuelo, y tenía que ver que la había hecho volar tan extrañamente, tarareó mientras miraba a Alicent, quien se reía para sí misma mientras Laena se sonrojaba de vergüenza. «Acabo de reclamar a Vagar, patán», dijo mientras comenzaba a atacar al hombre más grande usando sus puños de la única manera que sabía que detendría su humor insípido. Lo que significa que ella comenzó a golpearlo en el hombro repetidamente. Naruto todavía se reía mientras ella lo atacaba, pero cuando se calmó miró a Laena felizmente. «Bueno, yo por mi parte, me alegro de que alguien tan amable como tú haya podido reclamar a Vagar como su montura, felicitaciones». «Gracias», dijo antes de señalar a Alicent. «¿Y cuál es su razón para estar aquí?», preguntó. La unía a Aethra. «Ocurrió hace solo un par de horas. Quería volar y ver cómo estaba mi padre antes de volver para asegurarme de que el tío Viserys no despertara con una resaca tan fuerte», respondió con sinceridad. «¿Y qué le ha pasado al rey Viserys que le ha llevado a actuar de forma tan extraña?». «Estoy seguro de que lo descubrirás», dijo Naruto encogiéndose de hombros. «¿Es debido a cómo Alicent logró reclamar su dragón?». «Algo así». «Esa no es una respuesta, Naruto.
Laena frunció el ceño. Lo sé, pero necesito que Alicent vuelva a casa antes de que Otto envíe a todos los jinetes de dragones a buscarla. Y luego necesito hablar con él sobre algo, suspiró. No esperaba con interés esta discusión. Bueno, fue agradable volver a verte, prima, dijo Laena alegremente mientras su prima y amiga se marchaban. Él no se dio cuenta de la última mirada anhelante que ella le dirigió. 000. La guerra era fea. Era un hecho desafortunado de la vida, uno que a menudo hacía que Daemon se desesperara. La guerra en los peldaños de piedra no iba bien. Él no lo negó. Pero ahora parecía que las cosas iban a mejorar a su favor. Daemon leyó la carta que le habían dado. Y empezó a reír. Fuerte. Consideró brevemente quemarlo, pero lo pensó mejor, aunque solo fuera para ver la expresión en el rostro de Lord Corley. Parece que mucho ha cambiado en nuestra ausencia, dijo jovialmente el ex heredero. Lord Velaryon parpadeó por un momento, desconcertado. Daemon le entregó la carta. Y sus ojos se abrieron aún más. Tu hijo se ha vuelto loco. Quizás, dijo encogiéndose de hombros. Uno de nosotros suele hacerlo. Sin embargo, algo retumbó arriba. Fue su única advertencia. Una poderosa sombra descendió desde las nubes sobre ellos. No, no solo una sombra. Más. Alas oscuras oscurecieron el cielo. El silencio que siguió fue una belleza, una bendición en verdad. Decidió saborearlo tanto como pudiera. Valerion el terror negro había llegado a los peldaños de piedra con todo su vigor salvaje, pero no solo. Y allí, cabalgando sobre su lomo, al niño le encantaban sus entradas. La tierra tembló cuando el enorme dragón aterrizó, provocando que muchos tropezaran como si estuvieran borrachos. Vaya, cómo había crecido. Una punzada de curiosidad le atravesó el corazón. ¿Era así como se sentía el orgullo? ¿Orgullo por su propia sangre? Hacía siglos, años, que no sentía esa agitación en el pecho. Valiente de tu parte, muchacho, pero insensato, le sonrió a su hijo al desembarcar. Pensé que ya habrías aprendido la lección. ¿Qué puedo decir? La sonrisa de Naruto era descarada. Siempre he sido lento para aprender. N/A. Naruto está en los peldaños de piedra y el infierno está a punto de desatarse. Solo el tiempo dirá si las cosas mejoran, pero esto es Juego de Tronos después de todo, y bien. ¿Debería continuar esto? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Necesito saber de ustedes. Como siempre, las brasas gobiernan Remains. Por triste que suene, es la verdad. Si a la gente no le gusta esta historia, bueno, no continuará. Lo más probable es que deje el primer capítulo y deje el resto en el vacío. No tengo tiempo para escribir algo que no le guste. 2 trabajos me mantienen tan ocupado que apenas tengo tiempo para escribir. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi motor. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Trabajar casi a todas horas me mantiene absurdamente ocupado, y no me atrevo a escribir algo que no le guste a la gente. Ahora bien, en las palabras inmortales de Atlas, revisar, ¿sería tan amable? Y como siempre, le advertimos. Spoiler. 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 Detalles de la trama a la vista. Estáis advertido. Es cierto que algunos están muy lejos en el futuro, pero aún así. Los saltos temporales llegarán pronto. Vista previa, Naruto atrapó el perno de la ballesta en su mano. Siempre me encantaron las ballestas, sonrió, observando el asta de púas. Nunca las he usado. Tardan demasiado en recargarse. Yo, en cambio, giró y lo arrojó hacia atrás, atravesándolos en la cara. Su cadáver se desplomó. Los demás se resistieron. Todavía estaban reacios cuando Valerion descendió de las nubes y aterrizó a su lado. Adelante, susurró. Corre. Será más divertido para nosotros. Otto se llevó la mano a la garganta. ¿Qué es esto? Un dedo le tocó el hombro. Se giró. Y los vi. Salve el segundo onomástico del príncipe Aegon. Valerion olfateó. ¿Quién era esta pequeña criatura llorona y por qué su compañero se la ofrecía? Los humanos eran extraños. Saluda a mi hijo, Valerion. La compañera de su compañero parecía preocupada. No tenía por qué estarlo. El Black Dread olfateó una vez y volvió a recostarse. Proteger al niño. Padre. Uf. Gruñó Naruto. Dios mío, qué fuerte has pegado. La madre del niño sonrió. ¿Te extraña? Tu hijo se parece a ti, esposo, no es justo, dijo su hijo con enfado. Todos son más grandes que yo y todos tienen dragones. Yo no.
Eres joven. Aún hay tiempo de sobra, suspiró al ver su expresión de dolor. De acuerdo. Ven conmigo. ¿Qué? Preguntó el chico con cierta vacilación. ¿A dónde vamos? Al pozo del dragón. ¿A dónde más? Le rodeó los hombros con un brazo. Entraremos juntos. Hoy es el día en que encontrarás un dragón. Tengo uno en mente, levántate. Tu amo te necesita, dijo con valentía, firme, mientras contemplaba la oscuridad de la caverna. Papá. Tartamudeó su hijo. Despierta, Badrak. Ordenó el rubio mayor con un rugido, mientras un par de locos ojos carmesí se abrían en la oscuridad, lo único visible de la enorme bestia que podía rivalizar en tamaño con el dragón de su esposa, Aetrak. ¿Acaso la seguridad del reino no vale la vida de un solo niño? Nunca te detendrás con uno. Se enderezó con un gruñido, giró la cabeza y escupió un diente ensangrentado. Los enfrentaré a todos. Como rey de Poniente y jinete de Valerión el Terror Negro, podía declarar la guerra a quien quisiera, pero no quería hacerlo, especialmente contra su familia y seres queridos. Sin embargo, las constantes luchas internas y el menosprecio que compartían su familia estaban marcando una clara línea divisoria. Incluso cuando no era heredero, quería proteger y salvaguardar lo que Aegon había convertido en Poniente al conquistarlo mediante el fuego y la destrucción. Un continente unido. Había hecho mucho al reclamar el título de heredero, y no solo por el derecho a sentarse en el trono de hierro. Era por Alicent, Rhaenyra, Laena y su padre. Desde que Rhaenyra huyó, las cosas habían ido de mal en peor. Poco después visitaría Rocadragón para visitar a unos viejos amigos y asegurarse de que no les pasara nada. Y a partir de ese momento, se veía obligado a elegir. Renunciar a su puesto, o declarar la guerra. La única razón por la que aún no hemos entrado en guerra con los negros es porque son sorprendentemente lo suficientemente inteligentes como para evitar un conflicto abierto con nosotros, dado que tenemos muchos más dragones bajo nuestro mando, su gracia, declaró Daemon. Sin embargo, lo que quieren es guerra. Rhaenyra está medio loca porque maté a su amante y desheredé a su hijo mayor por bastardo, y las pruebas que se han mostrado y analizado demuestran claramente que es su padre. El mero hecho de que siquiera esté considerando la idea se debe solo a que Otto la enfureció tanto que nos habría declarado la guerra, a mí, por ser un gobernante indigno, sin importar mis intentos de convencerla de que volviera a una solución pacífica. Declaró Naruto antes de levantarse, rodear la mesa y situarse frente a todos los aliados reunidos en su casa, y hablar con una presencia que captó su atención. Esto se reduce a una sola cosa. La causa de la muerte de su hijo fue, en gran parte gracias a que Badrak Aemon asustó al pobre dragón, haciéndolo reaccionar de puro terror, y esto es algo que ya no podemos ignorar, dijo en voz baja. Puede que no le gustara que engendrara un bastardo, pero el chico era familia de todas formas, y lamentaba su muerte y se sentía un poco responsable cuando Aemon patrullaba el reino para asegurarse de que todos los señores permanecieran leales y aceptaran ofertas de matrimonio si el señor deseaba mantener una buena relación con el rey. Rhaenyra había ido demasiado lejos al matar a su querida tía Rhaenys y a su dragón Meiles en su ataque conjunto. Naruto suspiró al levantar la vista, con fuego en los ojos y sed de venganza en el corazón. Rhaenyra nos ha enviado un mensaje, que puede tomar lo que quiera. Que nadie puede detenerla, declaró con seriedad. Encogiéndose de hombros, continuó. Bueno, le enviaremos un mensaje, dijo a su consejo antes de mirar a sus herederos con pasión. Todos tenían el mismo rostro serio que su padre. Aegon, Aemon, Eleana, Baela, Rhaena. Cabalgad tan rápido como el viento os lleve, digan a las demás casas que vengan, declaró. La determinación en sus ojos no hacía más que crecer, pasando de un conjunto de ideales contrapuestos a un frente unido. Decidles que Naruto, el conquistador de las sombras de la casa Targaryen, los llama. Dijo, señalando con la mano la ventana y luego a sí mismo. Porque ahora vuelan conmigo. Mis hijos. Mis hijas. Mis herederos. Y les demostraremos a estos aspirantes a reyes y reinas, que no pueden tomar lo que quieran. Declaró con valentía. Porque hoy nos enfrentamos a los monstruos que están a nuestra puerta y les traemos la lucha. Hoy traemos a nuestros enemigos fuego y sangre. Se oyeron vítores en el aire cuando Naruto terminó su discurso de ánimo. Tomó las manos de Alicent y Leana y salió corriendo por la puerta, atravesó la sala del trono y cruzó el puente hasta un amplio claro familiar. La tierra tembló cuando Valerión se estrelló contra el suelo para que su amo pudiera desplegar sus enormes alas con sus esposas detrás. Sentadas en la silla de montar construida para su dragón, las amadas esposas de Naruto se sentaron y se sujetaron.
Leana se sentó detrás de él mientras Alicent se sentaba frente a él. Agarrando las dos riendas de cuero del cuello del dragón, se apartó y exclamó: ¡Ya! Cuando Valerion se puso de pie, la multitud vitoreó mientras el dragón emitía un fuerte groar mientras acudía todo desembarco del rey con su grito de guerra. Los cielos temblaron y la tierra se estremeció bajo el poder del rey dragón antes de que saltara al aire y despegara, su cuerpo serpenteando por el cielo mientras ganaba impulso rápidamente con una facilidad aterradora para un gigante de su tamaño. Volando alrededor del gran castillo que había comenzado a llamar hogar, se escucharon vítores mientras sus hijos corrían hacia sus propios dragones y subían a sus espaldas y se dirigían al cielo para seguir a su padre y rey. Un rugido del Black Dread llenó los cielos mientras se elevaba por el aire hacia su destino. Como reina. Naruto se volvió hacia su prima con un gruñido de furia. Pero no eres reina. Bramó, y su voz resonó por la habitación. Y ya no lo serás, gruñó. He sacrificado mucho para lograr la paz. Una nueva generación también debe sacrificarse para mantenerla. Responsabilidad. Deber. Honor. Estas no son simples virtudes a las que debamos aspirar. Son esenciales para todo soldado, para todo rey. Debo, exhaló Viserys con dificultad, sus pulmones protestando con cada palabra. Admito mi confusión. Dijo mientras miraba al otro lado del vestíbulo. No entiendo por qué se escuchan peticiones sobre una sucesión establecida, resopló exhausto. La única presente, exhaló entrecortadamente, que podría ofrecer, en retrospectiva, información sobre los deseos de Lord Corlys,